¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Deseo que Dios te esté bendiciendo mucho con estos estudios y con todos los estudios que se transmiten a las 8:30 de la noche, ¿verdad? Por Facebook y YouTube. En esta ocasión estamos hablando de Oseas, estamos estudiando este libro maravilloso del profeta Oseas y pues vamos a entrar de lleno al capítulo número 7, vamos a leer los primeros 3 versículos y dice así la palabra de Dios: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Vamos a orar. Amado Dios, nos ponemos en tus manos. Pedimos el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ayude a entender tu palabra y para que sea tu palabra la que transforme nuestras vidas, Señor. Queremos no solamente ser oidores o conocedores de tu palabra, Señor, sino hacedores de ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras curaba yo a Israel, ¿verdad? Dice en el primer versículo. Esto nos recuerda una vez más que Dios tiene el deseo de sanar a sus hijos, a su pueblo. Todo aquel que viene a Dios, Él lo quiere sanar. Pero aquí es algo interesante, que mientras Dios tiene ese deseo, el pueblo no se presta, por decirlo así. No reconoce que necesita la ayuda de Dios. Tal vez lo expresa, pero ya aprendimos que es de dientes para afuera. No viene un deseo sincero, honesto del corazón, sino simplemente es una apariencia y lo quiere llevar a cabo a través de una religiosidad falsa. Cuando Dios desea entonces hacer esta transformación, esta sanidad, y nosotros ¿cómo experimentamos la sanidad de Dios en nuestras vidas? Primeramente porque Él nos salva. Cuando nosotros admitimos nuestro pecado delante de Dios y que le hemos estado ofendiendo solamente a Él, y que al ofenderle a Él y al transgredir sus mandamientos, pasamos a traernos a los demás, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a los vecinos, a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque si no guardamos sus mandamientos, no hay amor en nosotros. Entonces, aquí obviamente no había amor en el pueblo, en la nación de Israel. Por eso es que Dios descubre la iniquidad de Efraín. Efraín es la tribu predominante o la tribu más grande de las 10 que conforman la nación de Israel. Y dice, y las maldades de Samaria. Samaria es la capital de Israel. En otras palabras, quiere decir que la maldad y la iniquidad estaba siendo practicada por todo el pueblo, no importando los de Efraín, que representa también la casa del rey, sino que también por toda la sociedad, desde el más pobre hasta el más rico. Todos ellos estaban practicando la maldad y la iniquidad y el engaño. Ellos eran mentirosos, practicaban el fraude, mentían. Si a una sociedad le es fácil el no amar a Dios, el no tener temor de Dios, ¿qué los va a detener a delinquir? ¿Qué los va a detener a fallarle a la pareja, a fallarle a los padres, a los hijos? Nada. Si nosotros no reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios, no reconocemos que le estamos fallando a Dios, fácilmente podemos fallarle a todo el mundo. Esto es lo que estaba viviendo la nación de Israel. Y lo dice aquí de forma práctica, porque entra el ladrón
y el salteador despoja por fuera. Es como si por la noche todo mundo preocupado porque era prácticamente seguro que iban a entrar a su casa a robarles. Y en la luz del día te tenías que andar cuidando y todo el tiempo andar volteando hacia atrás y caminar bien rápido y esconderte tus billetes o tus monedas, ¿verdad? En el calcetín o en una bolsa secreta en tu pantalón y no llamar la atención. ¿Para qué? Para que no te robaran. Algo que vivimos también en nuestra sociedad. Eso estaba pasando en la nación de Israel. Por la noche entraban, pero por el día en la calle había robos, asaltos, violencia. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Habían perdido la sensibilidad. Nosotros debemos de tener cuidado de no dar pasos constantemente hacia el pecado, hacia la desobediencia, hacia el error. ¿Por qué? Porque conforme vamos avanzando, nos vamos alejando cada vez más de Dios. Y conforme nos vamos alejando más de Dios, vamos ignorando su palabra, vamos menospreciándola, a tal grado que nuestro corazón se cauteriza. Y dice que nuestro corazón ya no consideramos a Dios y ya no tenemos en mente que Dios nos ve, que Dios está con nosotros, que Dios nos observa, que Dios tiene el poder de todo. Se nos olvida todo eso. Perdemos toda sensibilidad a Dios y a su palabra. Dice, ahora les rodean sus obras, delante de mí están. Y esto es una figura como de un hombre cuando se cubre con una capa o con una túnica. Ahora sus obras les rodean. Así como un hombre se rodea con una capa, así sus obras ahora les rodean y son tan visibles como la capa es visible, como una prenda. Y a ellos ya no les importaba que fueran visibles porque ya se habían vuelto unos descarados. No solamente pecaban en lo secreto, que eso no minimiza el pecado, sino que ya lo hacían en público. Dice, con su maldad alegran al rey y a los príncipes. Esto era una costumbre de los malhechores que iban y les platicaban sus hazañas malignas, porque no se les puede decir de otra forma, a los príncipes. Y era una forma de alegrarlos, una forma de distracción. Y no solo eso, no solamente les alegraba al rey, no solamente se alegraban de lo que hacían estos hombres, sino hasta se los aplaudían prácticamente. Con esto quiere decir que con su maldad alegran al rey. Y eso también pasa en nuestra sociedad. A veces las personas que se encuentran en la política, no todas, pero generalmente es la mayoría, desafortunadamente tiene esa fama, donde no importa lo que tenga que pasar, lo que tengas que hacer, con tal de lograr tus objetivos, con tal de alcanzar ese puesto, con tal de derribar a tu oponente, para tú ocupar ese lugar y estando en ese lugar goces, entre comillas, de esos privilegios. Porque no era el deseo realmente de servir a la nación, sino de servirse a sí mismos a través del pueblo. Esto le estaba pasando a la nación de Israel, a los líderes de Israel. Los súbditos venían y les platicaban lo que habían hecho, cómo habían hecho sus tranzas, sus finanzas, todo lo que habían, sus sobornos. Es más, si se tuvieron que haber quitado a alguien del camino, es decir, tenían que matar a alguien, venían y se los platicaban y vientos, ¿no? O sea, tenemos prácticamente las siguientes elecciones ganadas. Eso estaba viviendo la nación de Israel, los reyes, los príncipes. ¿Por qué? Porque ya no amaban a Dios.
y no querían volverse a Dios. Del versículo 4 al 7 dice así: todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano a los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Y 7, todos ellos arden como un horno. Y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Todos ellos son adúlteros. La palabra adulterio en este contexto nos recuerda que es la idolatría, ¿verdad? La infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Lo estaban traicionando y estaban poniendo su confianza, su esperanza en los ídolos. Pero también aquí se está refiriendo a un adulterio literal. En otras versiones de la palabra de Dios dice que no había hombre que le fuera fiel a sus mujeres o a su esposa. ¿Te imaginas? Aunque las estadísticas dicen que en nuestra actualidad que de un 50 a un 60% aproximadamente de los hombres, de los que existen, por lo menos una vez le han sido infieles a sus esposas. Y las mujeres les han sido infieles, hay un porcentaje de un 45 a un 50%. Casi están igual. Más de la mitad de la población le ha sido infiel a su pareja. Aquí dice que todos. Si nuestra sociedad está cañona, imagínate la nación de Israel. Y no nos espantemos, realmente el amor a Dios, aún en nuestra actualidad, en la sociedad, desafortunadamente, se está perdiendo en las personas. Aún en las iglesias cristianas existe este tipo de problemas, del adulterio espiritual y del adulterio físico, o literalmente hablando. ¿Por qué? Porque a veces hemos perdido esa sensibilidad hacia Dios. No queremos ya nada con Dios, nos conformamos simplemente con asistir y cumplir con 2 horas en un servicio en la iglesia, y no queremos involucrarnos, no queremos entre semana leer la palabra de Dios, no queremos pasar tiempo orando a Dios, no nos esforzamos por ser diligentes y practicar la palabra de Dios. Si nosotros no nos ponemos truchas, familia, nuestros hijos nos observan. Así empezó la nación de Israel. Empezó con los padres. Los hijos observan a los padres y dicen: pues mi papá también ofrece, aparte de que cree en Jehová, aparte de que cree en Dios y lleva a cabo sus sacrificios, también cree en Baal, también cree en Acera. Pues también mi papá va a la iglesia, pero pues dice que no tiene nada de malo que pues de repente pues pongamos ahí alguna estatua hecha de yeso o de oro o de plata o de madera, porque dice que pues también ella nos ayuda, que también ella nos trae pues buena suerte, o ese objeto que está colgando en el carro o detrás de las puertas o en un rincón en mi negocio o donde tú quieras y el nombre que quieras ponerle, también nos trae abundancia. Nuestros hijos van asimilando eso como que es algo normal y bueno, y nosotros nos descuidamos y no les enseñamos la palabra de Dios y no les enseñamos que eso ofende a Dios. ¿Qué vamos a provocar? Que en unos años podamos estar como la nación de Israel si nosotros no nos ponemos truchas como padres.
Porque no solamente con nuestros hijos, sino tenemos que enseñarles a nuestros hijos, que ellos a su vez se los enseñen a sus hijos, o sea, a nuestros nietos. ¿Para qué? Para que ellos todo el tiempo busquen a Dios y no sean desagradables delante de Él. Dice que son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa. Todos estos 4 versículos están hablando del horno, de la masa, del hornero. Y el horno representa los corazones. El hornero aquí viene a representar al motor o a la gente que viene a trabajar y a preparar el horno, a atizarle, a meterle la leña, a encenderlo, y también viene a amasar la harina y a leudarla, ¿verdad? Ese es el agente. Y probablemente el enemigo esté preparando tu horno, que es tu corazón, y de repente te susurre y te diga que no tiene nada de malo que hoy no vayas a la iglesia. Puedes verlo en las redes sociales, ¿verdad? Estoy hablando del domingo. No tiene nada de malo, pues que pues hoy no solamente te eches una cerveza, sino pues te tomes toda una botella. ¿Qué tiene de malo que pues de repente, pues mira, al fin sobra mucha mercancía en tu trabajo, mucho material? Pues llévate un poco, ni se va a dar cuenta el dueño. O pues qué de malo tiene que pues invites a salir a tu compañera de trabajo o a tu compañero de trabajo, o que le estés no sé, echando ojitos. ¿Qué de malo tiene que pues a tus hijos les enseñes a que pues, ellos prueben del mundo, que conozcan, que experimenten? No, nosotros como padres, como ciudadanos, como compañeros del trabajo, como empleados, tenemos todo el tiempo que glorificar a Dios. Y el enemigo es el hornero que está susurrando a los corazones, y los corazones son los hornos. Nosotros más bien nuestros corazones debemos de entregárselos a Dios. Y recordemos que al referirse aquí al corazón se refiere a nuestros pensamientos, a nuestro razonamiento. Debemos de ponerlos en las manos de Dios, nuestra voluntad, para que Él sea quien las dirija. Nuestro corazón no nos tiene que dirigir a nosotros. Nosotros tenemos que dirigir nuestro corazón con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo mejor, y porque eso glorifica a Dios, y porque es lo mejor para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra sociedad, para el país. Nosotros tenemos que experimentar una transformación a través de la palabra de Dios, pero eso no va a ser posible si nosotros no reconocemos nuestra condición y no nos abrimos tal cual estamos viviendo con Dios. O sea, no expresamos, no confesamos nuestro pecado. Tenemos que ser sinceros con Él. Aplicaron su corazón semejante a un horno. Ya hablamos que nuestro corazón representa aquí el horno. A sus artificios toda la noche duerme su hornero, y a la mañana está encendida como llama de fuego. Si nosotros prestamos mucha atención y abrimos nuestros oídos a ese tipo de consejos, de sugerencias, de influencias, tarde o temprano vamos a caer. ¿Por qué? Porque dice que después de haber preparado el horno, después de haber preparado la masa, el hornero o el panadero se duerme. Y cuando se despierta, el horno ya está listo y la masa ya está leudada. En otras palabras, quiere decir que Satanás lanza los dardos, y si tú no te das cuenta y no disciernes que el enemigo te está susurrando sus mentiras, tarde o temprano origina o da luz el pecado. Y sabemos que el pecado trae consigo ¿qué? La muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, que es separación con Dios o de Dios.
Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos a quien a mí clame. Y esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 15. Todo esto aquí se está resumiendo en estos dos versículos. Este versículo 7 es la interpretación del versículo 6 que leímos, donde vemos cómo rey tras rey van muriendo, pero mueren en manos de sus sucesores. Es decir, había golpes de estado. Eran estos regicidios. ¿Qué quiere decir regicidios? Que es muerte violenta dada al rey o a la reina. Y esto era provocado ya sea directamente por el sucesor, o él ordenaba o mandaba a sus siervos a llevar a cabo esta tarea terrible. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta cómo en los corazones de los reyes, de los príncipes, se alegraban. Aprendimos que en la maldad que venían y platicaban sus siervos, sus súbditos, ¿verdad? Y vemos que no solamente eso, sino ellos también aprobaban y les felicitaban, se alegraban por ello. Pero ellos a su vez, como cultivaban y enseñaban a ser traidores, tramposos, mentirosos, ellos cosechaban eso. Y a su vez ellos cosechaban también eso. Durante un periodo aproximadamente de 45 años, 55 años estuvieron experimentando eso, donde primero 3 reyes fueron asesinados de esta forma, y luego otros 4. Yo les recomiendo que vayan a Segunda de Reyes capítulos 15 y lo lean y se van a dar cuenta de todo esto que sucedió en el reino de Israel. ¿Por qué? Porque no amaban a Dios. Pero, ¿qué era lo más terrible? Como dice en lo último del versículo 7, no hay entre ellos quien a mí clame. En medio de esas horribles escenas de sangre y violencia, desorden y anarquía, ninguno de ellos clamó a Dios. ¿Qué es clamar a Dios, familia? Es llamar a Dios, pero pidiéndole ayuda y socorro para buscar su seguridad que solamente nos puede ofrecer, que solamente nos puede brindar, y la liberación que solamente en Él encontramos. Tal vez nosotros no hemos asesinado a nadie, no hemos tampoco mandado a asesinar, no hemos tal vez sido infieles a nuestra pareja, tal vez ya no tenemos imágenes en nuestro hogar, pero dice la Biblia que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. ¿Qué no estás haciendo que tú sabes bien que eso agrada a Dios? Tal vez ya no tomas, ya no fumas, ya no te drogas, ya no golpeas a tu pareja, tal vez ya no robas, ya no eres idólatra, pero no haces nada por el Señor, para el Señor y por la obra del Señor. Te cuesta, hay peso en tu corazón el asistir, el ver estos videos, el honrar y el invertir en la obra de Dios, el llevar su palabra a las personas que no conocen al Señor. Eso es hacer lo bueno, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y si no lo estás haciendo, nosotros debemos de reconocerlo y confesarlo al Señor. Y si tú estás en una condición tal vez similar a la del pueblo de Israel, clama a Dios, que Él está dispuesto a curarte, a sanarte, principalmente a salvarte. Él te quiere liberar de la esclavitud del pecado. Que dejes de ser siervo del hornero que es Satanás y que vengas a ser siervo del Dios Todopoderoso, que es bueno y es justo. Amén, familia, vamos a orar. Amado Dios, gracias porque tú eres bueno.
Gracias por tu palabra, Padre. Ayúdanos, Dios, a ser obedientes, hermoso Dios. Ayúdanos a amarte, pero demostrándotelo con nuestros hechos, Señor. Que las obras que nos rodeen, Señor, sean obras que glorifiquen tu nombre, Señor. Que sean obras que den fe, den muestra de que creemos en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.